¿Qué onda, compas? Vamos a ver el tema de cérvico-vaginitis y enfermedad pélvica inflamatoria el día de hoy, que fue el tema que más votaron en Facebook. Y bueno, lo prometido es deuda. Este tema es bien importante, es súper frecuente. Les aseguro que les va a venir por lo menos 3 preguntas en el ENARM de esto. Y bueno, ¿quién no ha visto una infección vaginal en el internado, en el servicio, bueno, en consulta de primer nivel? Entonces, es muy importante conocer este tema y vamos a meternos directo a él. Vamos a hablar de infecciones vaginales. Ya saben que nosotros nos basamos en guías de práctica clínica y en este caso hay guía de práctica clínica para cada una de estas infecciones, entonces no hay más que buscar que lo que viene en la guía de práctica clínica. La definición de infección vaginal, bueno, nos dice que es una infección de la mucosa vaginal a causa de de infecciones por hongos, normalmente cándida, bacterias, normalmente Gardnerella, y protozoarios, normalmente tricomonas. Principal motivo de consulta, es uno de los principales motivos de consulta, hasta 20% de la consulta de primer nivel, pacientes femeninas, es por una infección vaginal, y el 90% de los agentes etiológicos son alguno de estos 3 que mencionamos. En primer lugar, y que se lleva pues, la mayor frecuencia, es la Gardnerella vaginalis en un 40-50%, seguido de Cándida en un 20-25%, y por último, la Tricomona vaginalis, la tricomoniasis en un 15-20%. Ahora bien, iniciamos con la más frecuente, la Gardnerella vaginalis, y en estas 3 que vamos a estar viendo, Gardnerella, Cándida y Tricomona, vamos a seguir este esquema que es factores de riesgo, clínica, diagnóstico y tratamiento. Los factores de riesgo para la Gardnerella son ducha vaginal, relaciones sexuales, cambio de parejas, tabaquismo, anticonceptivos orales, infecciones de transmisión sexual. Aguas, no es una infección de transmisión sexual. Sin embargo, sí se relaciona a esta parte de cambio de relaciones sexuales o antecedentes de relaciones sexuales, pero como normalmente se los van a preguntar, es antecedente de tabaquismo y anticonceptivos. Nos pasamos a la clínica, que es la parte medular junto con el diagnóstico y el tratamiento. ¿Qué vamos a ver en una Gardnerella vaginal? Bueno, en todas estas 3 patologías, la clínica la voy a dividir en 3. Flujo, olor del flujo y signos o síntomas vaginales o cervicales. En este caso, el flujo típico de la Gardnerella es un flujo blanco grisáceo con mal olor, que normalmente desprende este olor ante la prueba con KOH. Y respecto a la sintomatología, lo más frecuente es que no haya sintomatología, y si la hay edema y eritema vulvar leve a moderado. Respecto al diagnóstico, lo vamos a dividir en 2 situaciones que necesito que memoricen: el pH y el frotis en fresco. En este caso, el pH vaginal nos dice que es mayor a 4.5 y el frotis vamos a encontrar las famosas Klebsiella o cocobacilos, que son la forma que adquieren la Gardnerella vaginalis. Obviamente, el diagnóstico definitivo es mediante cultivo, pero pues no es necesario, ¿no? Porque el cultivo ya nos diría exactamente el diagnóstico. Y una pregunta de NARM, les van a poner el caso clínico típico y les van a decir que en el frotis hay cocobacilos. Y ustedes ya deben de saber que es una vaginosis bacteriana. Entonces, el olor a pescado no se les puede olvidar con la respuesta al KOH, y el flujo blanco grisáceo, fétido. Bien, el tratamiento en el embarazo puede presentar complicaciones: parto pretérmino, RPM, endometritis, posparto, posaborto. Las no gestantes, enfermedades, se relaciona con enfermedades de transmisión sexual, a pesar de no ser una, y puede requerir cambio de DIU. Respecto al tratamiento, ¿cuándo vamos a darlo? Ante toda paciente sintomática o aquellas que sean asintomáticas programadas para procedimientos quirúrgicos. Todas las pacientes embarazadas se tratan, obviamente debido a que es una causa de RPM y parto pretérmino. Y como mencionábamos, no es una enfermedad de transmisión sexual, por lo cual no es necesario tratar a la pareja. Pero por si las moscas, compañeros, yo sí la trataría, porque clínicamente una tricomona
es muy similar, a pesar de que en el contexto bibliográfico es muy diferente. La práctica diaria es difícil de identificar esto, además de que realizar una exploración ginecológica en primer nivel a veces no es tan factible. Muy bien, el tratamiento como tal es con metronidazol, 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 a 7 días. Es el tratamiento de primera línea. Sin embargo, el que yo utilizo, que veo más práctico, es metronidazol 2 gramos vía oral dosis única. También es primera opción, pero se prefiere el tratamiento por 7 días a el de dosis única. El tratamiento alternativo, tinidazol y clindamicina en las dosis que ahí pueden ver. Muy fácil las dosis, la verdad. Tenemos el algoritmo, una paciente con clínica de infección de vías urinarias, refiere flujo blanco grisáceo o maloliente. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Un frotis en fresco. ¿Y qué es lo que va a reportar? Cocobacilos o células clave. ¿Presenta sintomatología? No. Vamos a dar tratamiento solamente ante procedimientos quirúrgicos o procedimientos ginecológicos, que en este caso sería aplicación de un DIU, cirugía ginecológica. Ahí está indicado el tratamiento en las asintomáticas. En las sintomáticas, vamos a esta parte, ¿existe o no existe embarazo? Supongamos que no existe, que sería lo más frecuente, digamos, o lo que nos aboca en este momento. El tratamiento, como quedamos, metro, se prefiere 500 miligramos cada 12 horas por 7 días, pero es más práctico dar 2 gramos dosis única. De segunda línea quedamos que tenemos tinidazol y clindamicina. Aquí nos marca el algoritmo. La clindamicina, recuerden que el tinidazol es el primero de segunda línea, por decirlo de esa manera. Ya saben que se les puede ocurrir preguntar esto en el ENAM, pero bueno. Y bueno, ese es el tratamiento. Si persisten los síntomas, pues realizamos un exudado y damos tratamiento específico. No hay más que decir de la Gardnerella, es un tema muy sencillo. Pasamos a la cándida. Recordar que el 80 al 90% de las candidiasis van a ser por Candida albicans. En ese sentido, nos pasamos a hablar del tema como tal. Factores de riesgo, de acuerdo a guía de práctica clínica, son muy obvios: obesidad, diabetes, corticoides, antibióticos de amplio espectro. Esto es muy frecuente que a alguna paciente le recetaron, ya saben, sus 5 ceftriaxonas para su faringoamigdalitis. No sé si viral o bacteriana, pero pues imagínense 5 ceftriaxonas. Bueno, mejor ni hablamos de eso. Le dan su antibiótico de amplio espectro, pum, a los 2, 3, 4 días ya inicia con una infección vaginal, tipo cándida seguramente. Por eso también se ve en inmunocomprometidos pacientes con VIH. Respecto a la clínica, quedamos que la dividíamos en 3. ¿Cómo es el flujo? La leucorrea, en este caso, pastosa, grumosa, como queso cottage. ¿Huele o no huele? En este caso, no fétida. Y la última característica de la clínica, cambios o síntomas vaginales, cervicales. Hay eritema y edema vulvar muy intenso, que incluso puede presentar dispaurenia. Y la característica de la candidiasis es el prurito vulvar intenso. Esa es la característica, ¿no? Junto con el flujo que parece queso cottage. El diagnóstico, quedamos que necesito que recuerden y memoricen 2 cosas. El pH, que va de 4 a 4.5, y el frotis en fresco, vamos a ver micelas o esporas. Obviamente el cultivo es el diagnóstico definitivo, más sensible y más específico, pero pues no les van a poner el diagnóstico así como tal en la pregunta del ENAM, ¿no? Entonces hay que hacer el diagnóstico con lo que tenemos. No se nos puede olvidar el prurito, el eritema de edema vulvar, el flujo blanquecino, pastoso, grumoso, como queso cottage. Esto es una candidiasis esofágica, si no me equivoco, pero bueno, es para ejemplificar más que nada cómo se ve la cándida. El tratamiento, aquí tenemos 2 tratamientos de elección. En primer lugar, pone la guía de práctica clínica el miconazol al 2% cada 24 horas por 14 días. Sin embargo, lo que se utiliza más, todo lo hemos visto, nistatina, óvulos vaginales, un óvulo cada 24 horas por 14 días. Sin embargo, si les preguntan en el ENARM y ven estas 2, pongan miconazol. ¿Qué se da así que en la vida diaria? Pues se da óvulos de nistatina. Alternativa, vía oral, inducción y mantenimiento de pacientes que no mejoran, fluco, itraconazol y mantenimiento con ketoconazol o fluco.
Importante, no es necesario tratar a la pareja a menos que tenga sintomatología y no necesaria la abstinencia. Sin embargo, obviamente que la recomendamos porque pues la dispaurenia, el ardor, la alteración del epitelio vaginal por la fricción, pues obviamente que aumenta la infección, entonces es preferible, pero recuerden que estamos viendo la guía de práctica clínica, que viene muy bien, ¿eh? No me estoy quejando para nada, ustedes saben que yo soy fan de las guías de práctica clínica. A final de cuentas, eso fue lo que me hizo pasar el ENARM y espero que se repita la misma historia. Bueno, pasamos al algoritmo, que básicamente es lo mismo. Hay paciente con vaginosis, tiene factores de riesgo, vámonos que no tiene factores de riesgo del lado izquierdo, da tratamiento de elección, quedamos que es miconazol u óvulos de nistatina. Muy bien, ese es el tratamiento de elección. Si hay vaginitis recurrente, damos tratamiento de inducción. ¿Cuál quedamos? Ketoconazol o fluconazol. También aquí menciona el itraconazol. Y bueno, básicamente eso es todo. No hay mucho más que decir. Tricomonas. Esta es de las tres, la enfermedad de transmisión sexual como tal. Factores de riesgo, obviamente antecedentes sexuales, factores de riesgo para enfermedad de transmisión sexual, sexo no seguro. Respecto a la clínica, quedamos que nos vamos a recordar tres cosas: el flujo, el olor y la sintomatología a nivel vaginal, vulvar y cervical. Entonces el flujo va a ser amarillo, grisáceo, espumoso. Es muy característico, es fétido. Aquí la diferencia entre tricomona y garnerela es estas dos cosas, ¿no? El flujo amarillo grisáceo aquí, en el otro es blanco grisáceo, en garnerela. Aquí es fétido. En Garnerella también es fétido, pero lo característico es la prueba KOH en Garnerella. Aquí es fétido de por sí. Y por último, las alteraciones, vamos a encontrar eritema y puntilleo. Esto a nivel cervical, ¿no? A nivel vaginal, pues hay eritema y edema. El puntilleo cervical es característico, el famoso cervix en fresa, y el prurito y la disuria. Respecto al diagnóstico, dos cosas necesito que recuerden: el pH y el frotis en fresco. El pH es mayor a 4.5, entonces el único que se altera el pH, bueno, el único que tiene pH menor a 4.5 es la cándida, ¿no? Todos los otros tienen pH mayor a 4.5, y el frotis en fresco observamos el protozoario, que va a tener forma de pera flagelada. Entonces el frotis es diferente en los tres. En Garnerella, clue cells o células clave, cocobacilos. En Cándida vamos a observar micelosporas, y en Tricomona el protozoario, que tiene forma de pera flagelada. El cultivo, como mencionamos, es el diagnóstico definitivo. No olvidar la secreción, el cervix en fresa, la disuria, el prurito. Es una sintomatología muy clásica. El tratamiento muy sencillo, al igual que la Garnerella. Metro, en su dosis de 7 días, es el de elección, pero yo prefiero dar el de 2 gramos, dosis única. Alternativa con tinidazol, muy importante, aquí sí hay que tratar a la pareja, hay que suspender la lactancia durante el uso de metronidazol, revaloración en 3 meses para valorar que ya se haya eliminado, y evitar el alcohol por el famoso efecto antabus. Fíjense, esto del alcohol y los medicamentos, yo sé que muchas veces nos quejamos de que siempre nos preguntan, ¿no? Que si pueden tomar bebiendo alcohol, pero que se pueden tomar bebiendo alcohol, que se pueden tomar medicamento y alcohol. La verdad es que hay ciertas indicaciones bien específicas de verdadera contraindicación. Una de ellas es el metronidazol, ellas son las benzodiazepinas. Obviamente que hay inducción enzimática en ciertos puntos o inhibición enzimática, principalmente de los citocromos, el P450, y eso puede aumentar la biodisponibilidad de los fármacos o disminuirla. Pero como tal, en este caso, el metronidazol sí altera el metabolismo del alcohol. ¿Qué es lo que hace? Bueno, inhibe la aldehído deshidrogenasa. Entonces empieza a acumular el acetaldehído, que es parte del metabolismo del alcohol, y esto produce náuseas, vómito, malestar, una cosa tremenda. Nunca me ha pasado, gracias a Dios, pero he conocido a gente ya mayores, que le ponían metronidazol o disulfiram a las cervezas de sus esposos para que dejaran de tomar. Vaya qué cosas, ¿no? Digo, qué bueno, seguramente merecido lo tenían estos canallas como yo, pero bueno, entonces no se les puede olvidar el efecto antabus. Bien, tenemos el
el algoritmo, detección de tricomona en exudado, que vamos a ver pera flagelada, presenta sintomatología, pues hay que dar tratamiento y si no presenta bien. Tratamiento con metro, como habíamos quedado, revaloramos en 3 meses y pues está a todo dar excelente si no pedimos un cultivo y damos tratamiento específico. Eso es todo. Bueno, clamidia, bueno, eso es todo respecto a las 3 principales cervicovaginitis, ¿no? Gardnerella en primer lugar, 40-50%, Cándida, 20-40%, y por último, perdón. Gardnerella es 40-50%, Cándida 20-25% y Tricomona 10-15%. Esas son las 3 que me importan. Aquí viene esta parte de clamidia porque en la GP se habla de clamidia. Sin embargo, clamidia pertenece a otra cosa. No pueden confundir ni Gardnerella, ni Tricomona, ni Cándida con clamidia porque verdaderamente que les toca pamba. Sería una... No va. La clamidia, su diagnóstico diferencial obviamente es con la gonorrea. Y las dos como tal producen uretritis. Y en la mujer pueden producir una enfermedad pélvica inflamatoria. Ahora bien, en México, en teoría es más común la gonorrea. Sin embargo, la clamidia viene cobrando fuerza y está desplazando a esta situación, pero en sí es una uretritis. Entonces va a haber disuria. Va a haber disuria, leucorrea, y es una enfermedad de transmisión sexual. El tratamiento es completamente diferente. Para clamidia, recordemos que el de elección es la citromicina, y si no funciona, utilizamos doxiciclina. Pero para diferenciar una clamidia de una gonorrea es difícil, sino imposible en primer nivel. Sin embargo, es una patología de primer nivel. Entonces, ¿qué hacemos ante una uretritis? Damos tratamiento para clamidia y para gonorrea, de acuerdo a guías de práctica clínica. Lamentablemente aquí lo meten solo, pero hay una de uretritis como tal en donde se da el tratamiento mixto. Y el tratamiento consiste en acitromicina, 1 gramo dosis única, y ceftriaxona, 200 miligramos intramuscular, dosis única, pero pues denle su gramito. Digo, si se lo dan para las faringo, que no se lo den para el bicho, pues está canijo, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento. Les repito, esto es otra cosa completamente diferente, va por ahí, pero no se lo pueden confundir. Aquí les dejo un cuadrito que viene en la guía de práctica clínica. A mí no me gusta, esa es la verdad. Yo prefiero las diapositivas que hice con mi compañero, el doctor Ávila. Muy bien, enfermedad pélvica inflamatoria. Esta parte es bien importante, bien preguntada. Vamos a irnos rápido para que no quede largo este video. Bueno, definición de acuerdo a guía de práctica clínica es un síndrome clínico que consiste en dolor abdominal, flujo y que se presenta por infección ascendente de gérmenes procedentes del cérvix, con mayor incidencia en mujeres con prácticas sexuales de riesgo, produciendo un trastorno inflamatorio que puede ir desde una endometritis, alpingitis, peritonitis, absceso tubovárico, perdón, y bueno, puede evolucionar muy rápidamente y de una forma leve a una forma muy grave. Caso sospechoso, mujer con dolor abdominal, dolor bajo de pelvis, perdón, con o sin síntomas acompañantes. Es una definición muy escueta, vamos a ignorarla. El caso definitivo es todo lo anterior y en que se corrobore el diagnóstico mediante cultivo, gabinete PCR, de Neisseria, clamidia. Esos dos son los que se deben de recordar. Aparte se puede presentar por micoplasma, ureoplasma, etc. La etiología de los factores de riesgo. Gérmenes adquiridos en relaciones sexuales en relación con una uretritis. ¿Cuáles son estos dos? Neisseria y clamidia. Aguas. De acuerdo a la guía de práctica clínica y a un estudio que se realizó en México, que tiene muchísimos años, esa es la verdad, que seguramente ya cambió esta parte, el principal patógeno en México es la Neisseria gonorrhoeae. Sin embargo, la última guía de práctica clínica dice esto, entonces para nosotros es ley. En México es más frecuente gonorrea que clamidia. Probablemente ya se haya dado la vuelta a esta situación en Estados Unidos y en la mayoría de los países de más avanzados, pues, de primer mundo, es la clamidia la gran causante de todo esto. Sin embargo, el tratamiento pues hay que dar para los dos. Factores de riesgo, pues al ser una enfermedad de transmisión sexual, como tal enfermedad de transmisión sexual, múltiples parejas sexuales, prácticas sexuales de riesgo, uso de DIU, normalmente se pregunta en ese contexto, y los anticonceptivos orales son un factor protector raro, ¿no? Clínica, dolor abdominal bajo, leucorrea, sangrado irregular, antecedente de DIU y fiebre. Eso es lo que nos va a hacer sospechar una EPI.
Diagnóstico diferencial con apendicitis, embarazo ectópico, tumoración anexial, dolor periovulatorio o endometriosis. Es muy fácil, ¿no? Dolor pélvico acompañado de leucorrea y datos en la exploración física que ahorita vamos a ver, es una EPI hasta demostrar lo contrario. Ya la fiebre nos está diciendo, oye, por favor, ya te lo estoy poniendo en bandeja de plata, el diagnóstico está fácil. Diagnóstico sindromático, datos clínicos de EPI, más, son los que ya mencionamos, alteraciones en el examen bimanual, dolor a la movilización cervical, dolor uterino o dolor anexial. El diagnóstico etiológico obviamente es en segundo o tercer nivel, con pruebas serológicas o cultivo para enfermedad de transmisión sexual. ¿Cuáles? Pues las dos principales, gonorrea y clamidia. Criterios definitivos, pruebas específicas, evidencia por biopsia, evidencia por ultrasonido, evidencia de tumefacción por laparoscopía. De hecho, la laparoscopía es el gold standard. Obviamente no se hace, ¿no? Digo, para diagnosticar una EPI, pues no vas a meter el laparoscopio, pues para nada más para diagnosticarle, para darle tratamiento ambulatorio. Sin embargo, si les preguntan, el gold standard es laparoscopía. El diagnóstico es clínico, obviamente. Mujer con vida sexual activa, con dolor pélvico, sin otra causa aparente, con uno de estos criterios en el examen pélvico. Dolor en útero, dolor anexial, dolor a la movilización cervical. Entonces, toda mujer con dolor pélvico que le duele la exploración ginecológica pélvica tiene una enfermedad pélvico-inflamatoria. Lo más característico que se los van a poner es dolor a la movilización cervical con leucorrea fétida. Eso es una EPI. Este criterio diagnóstico, de hecho, es suficiente para iniciar tratamiento empírico. Hay que tener cuidado, obviamente, del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero esa es otra cosa. Clasificación de la EPI la clasificamos en leve, moderada y severa. Leve sin masa anexial o absceso, que lo vamos a ver por ultrasonido. Con masa anexial o absceso sería moderada. Y si está roto o con síndrome de respuesta inflamatoria, pues estamos ante una EPI grado 3, grave o severa. El tratamiento, esta parte siempre se pregunta y siempre se tiene mal. Les digo porque yo la he tenido mal. De hecho, yo creo que la tuve mal en mi ENARM. Tratamiento de EPI leve moderada. Tratamiento es ambulatorio. Mujer con vida sexual activa con dolor pélvico, sin otra causa aparente, con dolor a la movilización cervical, dolor en útero o anexial en la exploración pélvico-ginecológica. Vamos a dar tratamiento empírico. ¿Con qué? Con una quinolona, o floxacino 400 miligramos o levofloxacino 500 miligramos por 14 días, más metro o clinda. Ese es el tratamiento empírico ambulatorio. Yo la tengo mal a veces porque se me olvida el floxacino. Siempre pongo levofloxacino y no se nos puede olvidar el levofloxacino, ¿no? Entonces, primera línea, ofloxacino. Segunda línea, levo. Primera línea del tratamiento acompañante, metronidazol. Segunda línea, clindamicina. Esos son los tratamientos, revaloración siempre en 72 horas y en caso de continuar con sintomatología hay que hospitalizar. Tratamiento hospitalario. ¿Cuándo vamos a dar tratamiento hospitalario? En EPI moderada, que quedamos que era con absceso, o con fallo del tratamiento o EPI severa. EPI severa es con respuesta inflamatoria sistémica o con absceso roto. Vamos a regresarnos a esa parte. Masa anexial o absceso, moderada, tratamiento intrahospitalario. Con masa anexial o absceso roto también hay que dar tratamiento intrahospitalario. ¿Cómo se va a hacer? Pues obviamente con tratamiento parenteral, en este caso ceftriaxona. Aquí mencionan ceftriaxona 250 miligramos IM más doxi, que es el tratamiento contra contra clamidia y contra gonorrea. Seguramente esto cambia, ¿no? En la vida real le vamos a poner su gramito de Ceftria diario y ve, ¿no? No le vamos a estar picando la nalga cada día, pero bueno, aquí menciona tratamiento de dosis única. Clinda, magenta, cefotenam con doxi. Y bueno, en caso de venir alguno de estos esquemas, esto es lo que se debe de dar, se debe de poner en una pregunta tipo NARM. Sin embargo, las nuevas tendencias sugieren combinar una cefalosporina más un aminoglucósido, específicamente amicacina. Pero bueno, no suena tan descabellado dar ceftriaxona con doxiciclina. A final de cuentas, cubrimos estos dos gérmenes. Pero ya si damos una cefalosporina tercera generación más un aminoglucósido, pues cubrimos todavía más. Criterios de hospitalización, como quedamos, síntomas después de 72 horas, falla el tratamiento ambulatorio, incapacidad para seguir el tratamiento, o emergencia quirúrgica, embarazo, falla el tratamiento, cuadro clínico severo, náuseas, vómito, fiebre elevada.
Exploración quirúrgica cuando está indicado ante fiebre persistente y bacteremia, abdomen agudo, absceso tubárico, tubo ovárico roto. Y obviamente educación para la salud para evitar este tipo de situaciones. Les pongo el último algoritmo, no merece mucho la pena, solamente que esta parte al final, vayas al final, en el rombo, mejora, revaluación en 72 horas, sí, seguimiento en primer nivel, si no, ya lo mediamos a segundo nivel. Entonces, compañeros, la EPI es una patología de primer nivel, siempre y cuando sea leve y siempre y cuando responda al tratamiento a las 72 horas. Bueno, pues eso es todo. Aquí les dejo la bibliografía, que son las guías de práctica clínica. Vamos a resolver el caso clínico, vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Vamos a resolverlo en 5 minutos, ¿vale? Mujer de 38 años acuda a consulta por secreción vaginal. Recuerden, cuando resolvemos un caso clínico, ¿qué es lo que debemos observar? Sexo y edad. Mujer, 38 años de edad. ¿Por qué va? Secreción vaginal. Ok, tiene una cervicovaginitis, ya lo sé. Mal olor, lo describo como pescado podrido. Ok. O es Gardnerella o es tricomona. Se hace más intenso después del coito. Ok, no me dice nada. No tiene prurito. Probablemente estoy descartando, en este caso, la tricomona. En la exploración se observa abundante secreción blanco-grisácea. Gardnerella, que se adhiere a las paredes vaginales con una mezcla de KOH muestra secreción. Al mezclar con una muestra, perdón, se desprende el mal olor, se aprecia claramente esta situación. Estamos ante una Gardnerella, ¿no? El tratamiento, como quedamos, es con metro y se prefiere cada 12 horas por 7 días. Segundo caso clínico, mujer de 24 años de edad quien acude a consulta refiriendo dolor abdominal bajo con flujo vaginal y fiebre. Toda mujer menor de 24 años con dolor pélvico, flujo, fiebre, y si tiene dolor, embolización cervical, es una EPI hasta demostrar lo contrario. Se sospechan prácticas sexuales poco seguras, es una EPI, obviamente. La exploración física, dolor, ahí está, EPI. Vamos a la pregunta, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Se inicia tratamiento empírico y se indica revaloración a las 72 horas. En la nueva consulta continúa con síntomas, hospitalización. Es el tratamiento, vamos a buscarlo. Solicitar ultrasonido para no agregar doxiciclina, no referir a segundo nivel de atención para hospitalización. Esa es la respuesta correcta. Y así, compañeros, es como se responde una pregunta tipo ENAR. Se dan cuenta, teniendo el conocimiento es muy fácil. Y bueno, yo lo tengo porque lo acabo de leer, no es porque sienta que sé todo, no. Hay que estudiar. Esto se me va a olvidar en un par de días. Y la única forma de recordarlo, pues es volviéndolo a leer. Entonces, espero que les haya servido el video. Creo que hoy anduve como que muy extasiado. Creo que es el día o que tomé 2 cafés hoy, pero bueno. Muchas gracias por haberme escuchado, camaradas. Ya les debía un video y pues aquí está. Gracias.